a pensar un poco, bueno, qué es la economía, cuáles son las características que tiene la economía actual, a qué le llamamos crisis civilizatoria, y un poco la idea es poder pensar todos estos conceptos y estas ideas en estos primeros encuentros. Un poco, de alguna manera, este encuentro va a servir como una especie de diagnóstico y de introducción para después ir pensando esto de la economía social y solidaria, por qué surge, etcétera, etcétera. De alguna manera, si nosotros nos tenemos que hacer como la primer pregunta en este curso, y es como la primera pregunta que siempre nos hacemos en las clases, es, bueno, ¿qué es la economía? Y la verdad es que la economía como tal, no solamente como ciencia, sino pensar la economía como qué es la economía dentro de una sociedad, es una pregunta que es abierta y que siempre va a estar sujeta a distintas significaciones o a distintos sentidos, pero que nosotros tenemos que ir como cerrando y pensando. Y por eso nos parecía importante arrancar con, si nosotros hacemos un rastreo histórico de ese concepto de qué es la economía como palabra, como término, vamos a ver que surge ya en su sentido más etimológico, que la palabra economía va a estar compuesta por lo que es el oikos, ¿sí? En su condición más etimológica, como casa, que va a aludir al ámbito de lo doméstico, y por la palabra nomos, que viene del verbo nemein, que tiene que ver con distribuir, con asignar. Entonces, como un primer significado etimológico de la palabra economía va a tener que ver con pensar la dirección o la administración de una casa. Ahora bien, a lo largo de los siglos y del tiempo, ese significado fue cambiando y podríamos decir, y dentro de las teorías económicas, siempre se habla de que hay como dos sentidos que se le han atribuido a la palabra economía. Por un lado el sentido formal y por el otro lado el sentido sustantivo. Eso lo va a detallar un poco más Eva, y yo antes de eso quisiera leerles un extracto de una nota que nos permite repensar qué son estas ideas de de pensar la economía en su sentido formal como en su sentido sustantivo. Este texto que les voy a leer se llama Polanyi, el coronavirus y la ceguera pandémica del liberalismo. Le voy a leer nada más que 2 o 3 párrafos y después se los vamos a dejar. Es una nota que salió en un diario de Uruguay y dice así: existen al menos dos definiciones muy diferentes de lo que es la economía, pero todos los cursos introductorios de las universidades del mundo usan una sola. La economía es la asignación de recursos escasos que son pasibles de múltiples fines. Lo interesante es que la elección de esta definición no es casual. Detrás de ella late la enseñanza de una visión única y mercantil de cómo debe funcionar la economía. Incluso podría afirmarse que bajo esta perspectiva, cualquier forma de economía que no se parezca a la de mercado no es buena economía o lisa y llanamente no es economía. Tal vez el lector piense que estoy exagerando, así que vamos a examinar el asunto. El énfasis de la definición está puesto en el proceso de asignación de recursos. Economía es asignar recursos escasos. Ahora bien, podríamos imaginar modos muy diferentes de asignar esos recursos, pero sin lugar a dudas, lo más eficiente posible. Muchos economistas liberales se han encargado de demostrar que el mercado es la forma de asignación más eficiente de recursos, o lo que es lo mismo, que solo un sistema de precios aplicado a rajatabla y a casi todo, como el que rige en una economía de mercado liberal, permite que cada agente económico valore los bienes y evalúe qué comprar, qué vender y cómo asignar sus recursos. Muy bien, pero ¿cuál es el precio de la vida? ¿Qué sucede si por un tiempo el funcionamiento del libre mercado pone la vida en riesgo? ¿Cuánto vale cada vida en esas condiciones? Un viejo y olvidado economista llamado Karl Polanyi hacía notar algo de disparatado en la definición de economía de los liberales. Un jugador de ajedrez, al escoger qué pieza mover, asigna recursos escasos a fines múltiples. Y una monja de clausura, mientras ordena su tiempo y eleva sus plegarias al cielo, hace lo mismo. Coloca su pensamiento en una cosa o en otra. ¿Diría entonces los liberales que el jugador de ajedrez y la monja están haciendo economía? El coronavirus nos coloca hoy frente a un ejemplo mucho más desgarrador. Por todas partes circulan los testimonios de trabajadores y trabajadoras de la salud que se encuentran ante la terrible tarea de elegir a quién atender y a quién dejar morir.
Nadie se atrevería a decir que están haciendo economía. La perspectiva de la muerte coloca la definición de economía liberal frente a sus límites. Muestra, una vez más, que un sistema de precios no sirve para dar valor a lo más importante. Y es entonces cuando surge con fuerza la otra definición, la olvidada, la acuñada por Polanyi. La economía es un proceso institucionalizado por el cual los seres humanos buscan satisfacer sus necesidades materiales. Se trata de una definición sustantiva, no formal como la anterior, atiende a lo que la economía nos proporciona en última instancia, la satisfacción de necesidades materiales, y coloca el acento en el ser humano, protagonista y destinatario de lo económico. Además, destaca que no hay un funcionamiento natural o único de lo económico porque la economía ha variado a lo largo de la historia, dependiendo de las instituciones que le dan funcionamiento. El intercambio del mercado es una forma, pero también existe la redistribución estatal y hasta la reciprocidad generosa que aún hoy rige en algunas comunidades en la economía solidaria dentro de las familias. No es de extrañar que hoy, con la cercanía de la muerte, las prioridades sean otras para casi todos y todas. Que las definiciones formales salten por los aires y nos des cuenta de lo que la economía realmente es. Bueno, el texto sigue, pero nosotros con esa introducción nos parece que está bueno como para que veamos en unos párrafos esta idea de lo que es el sentido formal y el sentido sustantivo de la economía y cómo podemos conceptualizarla y pensarla a partir de ahí. Exacto. Ahí lo que podemos resumir es que la noción de economía siempre vamos a encontrar como dos grandes avenidas en las cuales posicionarse o interpretar un hecho económico. En función del sentido formal, que solo voy a tener en cuenta el fin y el medio. Siempre va a estar asociado a una elección o lo que llamamos también a veces costo de oportunidad, ¿no? En función de los recursos que uno tiene, tratar de usarlos eficientemente, ¿no? Para tener o satisfacer una necesidad o cumplir un objetivo de alguna forma que utilice la menor cantidad de recursos y obteniendo la mayor satisfacción posible. Esa es como la misión de un sentido formal, ¿no? de la economía y analizar cada hecho o suceso económico desde esta forma. En cambio, la mirada, estas nuevas anteojos para mirar los hechos económicos en el sentido sustantivo, nos permiten interpretar un poco más amplio el concepto de economía, como les decía Dai, ¿no? Desde una visión de que la economía es un sistema, ¿no? Que está integrado por las personas, ¿sí? Y que principalmente esas necesidades, cuando yo las satisfago o las deseo satisfacer, voy a tener que también coordinar esa forma con las otras personas y las otras instituciones en las cuales me relaciono para poder satisfacer esas necesidades, ¿no? Tiene una mirada más sistémica, un poco más realista a lo que es la realidad, porque cuando nosotros necesitamos cumplir o satisfacer alguna necesidad nuestra, ¿no? No es tan lineal la decisión económica que yo tengo que tomar, ¿no? De los recursos y satisfago las necesidades, ¿qué ser eficiente? Si yo, siendo eficiente yo, perjudico al otro, ¿no? Mirando la economía como un todo y no desde el único lugar individual. Es un poco lo que nos proponen estas dos vías y obviamente, sin espoliar para más adelante, la economía social y solidaria se basa desde la interpretación de un sentido sustantivo de la economía. Se va a parar en ese camino, un poco para su análisis o hacia dónde intenta ir. Bien. No sé si querés agregar algo. No, está perfecto. Ahora cuando vayamos avanzando vamos a ir viendo para poder ir comprendiendo y entendiendo cómo va esto del sentido sustantivo, del sentido formal. Bien, ustedes siempre cuando
no sé si alguno estuvo en la secundaria de economía o hizo algún curso o algún taller, a veces encontramos definiciones, sobre todo pensando en la ciencia económica como disciplina de estudio, distintos conceptos sobre, voy a buscar el concepto de economía, si ustedes lo quieren buscar en Google, en ChatGPT o en la inteligencia artificial ahora de WhatsApp, ponen qué es economía y la mayoría de las definiciones van a estar enmarcadas en la administración de los recursos para satisfacer necesidades ilimitadas, ¿no? En algunas va a aparecer la problemática de la distribución, no en todas, y eso ya es una modificación, ¿no? Porque si yo lo único que tengo que hacer o interpreto como la economía es que mediante recursos escasos tengo que satisfacer necesidades, hay necesidades que si yo no tengo un buen esquema de distribución, puedo tener los suficientes recursos, pero puedo no estar satisfaciendo necesidades porque no hay un buen esquema de distribución de esos recursos. Entonces, ya en las definiciones de economía, que aparezca la palabra distribución como un problema de la economía, no es solo el problema económico tener pocos recursos y tener que satisfacer muchas necesidades, sino cómo distribuyo para que pueda satisfacer la mayoría de las necesidades, ¿no? Que es un poco la problemática que vamos a ir viendo. En otras definiciones aparece la palabra como ciencia social, que es muy importante también para remarcar, porque la economía, a diferencia, por más que en todo su trayecto histórico de la elaboración teórica ha tomado elementos de la matemática, de la física, de distintas disciplinas y cada vez, sobre todo los que estudiamos economía específicamente, estudiamos a veces modelos. Esos modelos tratan de imitar o simular la realidad, pero nunca va a ser esa simulación completa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque principalmente la economía estudia hechos sociales realizados por las personas. A las personas no las podemos poner en una cajita como hace o científicas y tener perfectamente controlado, ¿no? Entonces, es importante entender que la economía es una ciencia social, por ende nunca sus resultados, el 2 más 2 es igual a 4, no se puede pensar para la economía, por más que sea una disciplina para que la estudiamos con muchos números y con bastante matemática, pero esa es es una deformación del origen del pensamiento económico. Siempre no deja de ser una ciencia social, ¿no? Entonces, en algunas definiciones van a encontrar miradas más amplias y otras más vinculadas a su sentido formal, ¿no? Si ustedes buscan en cualquier libro el concepto de economía. Entonces, y eso es muy importante, poder ir interpretando esas diferenciaciones, porque a medida que se interpretan los hechos económicos de forma más amplia, que sea una ciencia social, que el problema no solo sea la asignación de recursos escasos para necesidades ilimitadas, sino que también ponga en foco el problema de la distribución, ¿no? Nosotros podemos pensar que Argentina produce alimentos para más de 400 millones de personas, pero sin embargo, no sé si escucharon las noticias ayer, UNICEF sacó un informe donde tenemos más de 1 millón de niños que no comen todos los días. Entonces, ahí el problema económico no es la falta de alimentos, sino es la distribución de los alimentos, ¿no? Para que pensemos. Entonces, si yo no pienso de forma amplia el concepto de economía, voy a estar siempre de la interpretación que yo tenga sobre el hecho económico, van a ser las medidas que ustedes van a poder aplicar, que es lo que van a ir trabajando en el taller. Bien. Sigo. Aquí en esta placa que ustedes están viendo, estamos viendo algunos conceptos que, como les decía Eva, la gran mayoría está como está adherido al concepto de economía formal, ¿no?
Sin embargo, nosotros acá introducimos uno, que es el que nosotros utilizamos más que nada en otros espacios, por el cual nosotros entendemos a la economía como una ciencia social. Nosotros acá nos apoyamos en Alfredo Zayat. Yo ahora para terminar de completar esto de los conceptos de economía y problematizarlos, les voy a leer algo sobre la introducción de su libro, pero acá en esta conceptualización que les proponemos, decimos que entendemos a la economía como una ciencia social que estudia y permite tener herramientas para interpretar y para comprender también, obviamente, los procesos económicos desde una perspectiva histórica y que considera los sujetos sociales en sus diferentes ámbitos de producción, de distribución de bienes, de servicios y de riqueza, ¿no? En ese sentido, nosotros creemos que desde este abordaje, o sea, desde entender que la economía es una ciencia social que permite interpretar, comprender los procesos económicos desde un carácter histórico, nos permite de alguna manera entenderla como profundamente política y como parte central de la vida cotidiana de todos los actores sociales. Nosotros todo el tiempo estamos generando y haciendo hechos económicos, aunque los tengamos completamente naturalizados de alguna manera, y por eso por ahí es importante esto que les decía Eva, de los modelos y de cómo se enseña la economía dentro de las universidades o dentro del sistema educativo más formal, poder ir desnaturalizando y familiarizándonos con esta idea de la economía, de qué es el hecho económico, qué son los procesos productivos, la producción, la distribución, la circulación y el consumo de bienes y servicios, porque es algo que todo el tiempo estamos desarrollando. Para cerrar, yo quiero leerles esta introducción de Alfredo Zayat en su libro que se llama Economía a contramano, que explica algo que es importante para tenerlo en cuenta, sobre todo en función de esta idea que les decía Eva de la economía igual matemáticas, esto de que se ha borrado la idea de que es una ciencia social, etcétera, etcétera. Y dice así, la economía es política, ambas caminan juntas en el análisis y comprensión de los procesos históricos y sociales, por eso la economía es economía política. La carrera de licenciatura en Economía Política fue creada en 1958 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, con el objetivo de formar profesionales para reflexionar y participar en la sociedad. Las autoridades universitarias que irrumpieron con el golpe de Estado de 1976 eliminaron la palabra política del título de grado, restringiéndolo a licenciatura en Economía. Suprimir política tuvo precisamente el motivo político de eliminar uno de los aspectos esenciales del encuentro con el saber económico para aprender conocimientos y herramientas necesarias para intervenir y transformar la realidad. Fue el comienzo de la hegemonía de la ortodoxia de la ola neoliberal a nivel mundial en la formación de economistas bajo la influencia de la corriente de pensamiento neoclásico y sus modelos explicativos técnicos matemáticos. Desde entonces, la cosmovisión conservadora del mundo ha sido la dominante para la interpretación de los acontecimientos económicos locales e internacionales. Dispuso de facto el divorcio de la economía y la política con la falsa pretensión de neutralidad de la enseñanza, el discurso y la acción de los economistas y de la política económica de los gobiernos. Y en ese sentido, si querés avanzar nos parecía importante, ya lo conocieron, el otro día terminamos, Eva, que vos te tuviste que ir antes, con un video de José Luis Coragio explicando un poco de qué viene esto de la economía social y solidaria, y por eso traemos a colación el concepto que presenta Coragio sobre lo que es la economía, no como ciencia social, o sea, como disciplina científica, sino la economía dentro de una sociedad, y nos parecía importante introducirlo desde ya. Para Coragio, la economía es un sistema plural, fíjense, de instituciones, de normas, de valores y de prácticas que organizan el proceso económico de producción, distribución, circulación y consumo para generar las bases materiales de la realización de las necesidades y deseos legítimos de todos, para vivir con dignidad, con libertad responsable de opciones, en democracia y en equilibrio con la naturaleza. Ya en esta conceptualización de qué es la economía como forma de organización social, se introduce, obviamente está dentro de la perspectiva de la economía sustantiva, porque como les decíamos, todos quienes trabajan desde la economía social y solidaria, la economía popular,
etcétera, etcétera, parten de la economía sustantiva, retomando a este autor Polanyi, que después vamos a profundizar en el próximo encuentro. Y fíjense que habla de un sistema que es plural y que va a estar constituido por instituciones. Pensemos, no sé, en los bancos, pensemos en los estados, en las distintas instituciones que todo el tiempo van a estar interactuando dentro del sistema económico. Pensemos en las normas, o sea, la economía está regida por distintas normas, la ley de entidades financieras, la ley de economía social que nosotros tenemos y que vamos a estudiar también es una norma que va a estar jugando dentro de la economía. Valores, y esto es importante entender, cuando hablamos siempre de economía social y solidaria, hablamos de una economía que se basa en valores. Bueno, la economía neoliberal, capitalista, que ahora vamos a ver, también está basada en determinados valores. Ahí hay diferencias que son claramente sustanciales. Y también, obviamente, de prácticas. Lo que siempre decimos es, la economía se construye, porque es un proceso constructivo, a partir de las prácticas, ¿no? De las prácticas de los sujetos y de los actores sociales que todo el tiempo van a estar innovando, ¿no? O creando nuevas formas de resolver necesidades y deseos, y cuando resuelven necesidades y deseos, resuelven y construyen economía. Y cuando dice esta forma de organizar el proceso económico, todo proceso económico, y esto es importante para entenderlo, siempre va a estar determinado por distintas etapas. La etapa, o sea, todo bien o todo servicio dentro de nuestra sociedad va a pasar por una etapa de producción, va a pasar por una etapa de distribución, de circulación y de consumo, ¿no? La gran mayoría de nosotros somos consumidores, ¿no? Otros son productores de bienes y servicios, y con quienes trabajamos nosotros casi siempre producen, emprendiendo o generando su trabajo autogestivo, empiezan a crear productos o servicios, ¿no? Y cada parte de ese proceso económico, producción, distribución, circulación y consumo, va a tener problemáticas específicas. Después, con un texto de Coraggio, vamos a ver qué pasa con los lentes de la economía social y solidaria, qué problemas va a tener la producción, la distribución, la circulación y el consumo, ¿no? Dentro de la economía social. Y por otro lado, este concepto de Coraggio introduce la cuestión central, que ya lo venimos remarcando desde el encuentro anterior, que tiene que ver con que la economía va a estar relacionada con las necesidades y los deseos de las personas, ¿no? Y que para poder evaluar la sustentabilidad, la sostenibilidad y un poco si cumple con la función para la que fue creada, ¿no? Determinada economía dentro de una sociedad, vamos a tener que analizar si las personas pueden satisfacer sus necesidades y sus deseos dentro de ese sistema, ¿no? Lo que va a pasar, y lo que vamos a ver un poco más adelante ahora en esta clase, es que con la economía capitalista neoliberal, la gran mayoría de las personas no satisface sus necesidades y sus deseos. Y por otro lado, introduce componentes claramente muy importantes, que son la idea de una vida digna, la idea de vivir en libertad, una libertad que obviamente va a estar condicionada por la responsabilidad de estar conviviendo con otros, la idea de la democracia, ¿no? De la democracia participativa, y por otro lado, esta idea del cuidado o de la relación naturaleza-sociedad. Bueno, todo esto lo vamos a ir como de alguna manera desandando en estos módulos. Bien. Bueno, esto es breve para, no sé si se ve bien, la economía, como les decíamos antes, tiene distintas escuelas de pensamiento económico, es decir, a escuelas se les llama como grupos de estudio que problematizan un hecho económico, ¿no? Y se agrupan en investigar ese determinado hecho económico o le interesa por qué sucede algo, ¿no? Como principales escuelas históricas, no voy a hacer un súper... ustedes seguramente habrán escuchado a los clásicos como Adam Smith, David Ricardo, principalmente Adam Smith es el que ha puesto en boga la famosa mano invisible, si hay alguno que lo escuchó en algún momento o la leyó en alguna lectura, que son los clásicos históricos, ¿no? Donde surge la ciencia económica y la economía política. Principalmente estos autores estaban ocupados en investigar, o su preocupación
rondaba más o menos en dos ejes. El primero era saber por qué había naciones que tenían mucha riqueza, y por eso Adam Smith escribe La riqueza de las naciones, que explica que un país sea rico, rico en el sentido de crecimiento, que crezca económicamente. David Ricardo también se va a ocupar de eso, y qué es lo que crea valor, ¿no? ¿Por qué las cosas tienen un determinado valor? ¿Qué es lo que hace que las cosas, por ejemplo, mi celular, ¿por qué sale, no sé cuánto sale? Supónganse 500.000 pesos. ¿Por qué sale 500.000 pesos? Y este vaso sale, no sé, 500 pesos, ¿no? ¿Qué implica esos distintos valores, ¿no? Que principalmente van a discutir con sus antepredecesores escuelas, como el mercantilismo y los fisiócratas, que pensaban que solamente los países, los mercantilistas, crecían por medio del intercambio de bienes preciosos, ¿no? Está anclado en determinadas, piensen que cada escuela tiene un contexto social, histórico específico, que hace que esos autores piensan lo que piensan, ¿no? Los clásicos emergen principalmente en la primera revolución industrial, ¿no? Ese es su contexto donde ven nacer a la forma inicial del capitalismo, ¿no? De esa forma de organización de la sociedad y de los sistemas económicos. Sus predecesores, el mercantilismo, está en un contexto histórico de el descubrimiento de América, por ejemplo, ¿no? Donde los países crecían en función a la extracción de materiales preciosos, ¿no? Como el oro, la plata, etc. Y los fisiócratas, que es un poquito la escuela más vieja, y que se conviven con el mercantilismo, y algunos después son también apoyan hasta los postulados de los clásicos, pensaban que la riqueza estaba dada por la tierra, porque de la tierra, ¿no? Del proceso primario, es donde nacen la mayoría de los bienes y servicios que se comercializan, ¿no? Esas como son las grandes diferencias que podemos encontrar. A partir de los clásicos vienen todas las otras escuelas que obviamente que no las vamos a ver, pero un poco siempre la discusión va a ir entre, sobre todo a partir de Keynes, me interesa explicar ese quiebre, en discutir la participación del Estado en el sistema económico. ¿Qué rol tiene el Estado en la economía como un agente más del sistema económico? Eso es lo que viene a proponer Keynes, ¿no? Que el mercado, como proponía Adam Smith, donde se regulaba solo y donde el Estado no tenía que intervenir, o lo único que tenía que brindarle a la sociedad era la seguridad y proteger el territorio. En ese sentido, Keynes va a proponer, después de 1930, donde fue la crisis mundial, la caída de los mercados en Nueva York, va a proponer que el Estado tiene que intervenir de una manera específica en la economía, y sobre todo pensar que el postulado más importante, donde que el mercado se regula solo, no es necesariamente así, o donde llega ese famoso equilibrio del mercado, no necesariamente es beneficioso para toda la población. Bueno, y después siguen emergiendo distintas escuelas que siguen discutiendo distintas teorías, y donde ustedes van a aparecer la economía social y solidaria es fines de luego de 1970, a partir de una nueva oleada y un refresh de los postulados, sobre todo de las escuelas marginalistas, que son postclásicas, a la economía, como les decía antes, tratan de llevarlo a ser una ciencia más exacta, ¿no? A partir de los modelos económicos y demás. Principalmente todas estas escuelas todavía siguen discutiendo entre ellas, porque actualmente tienen sus exponentes de cada una de las escuelas. Hay economistas que ustedes van a ver en la tele o leer en los diarios o en las redes sociales
que se denominan, que adhieren a la escuela clásica, hay otros que son marxistas, hay otros que son keynesianos, hay otros que pertenecen a la escuela austríaca. O sea, no es como la economía y el pensamiento de la economía, no es como las ciencias médicas, donde hay un descubrimiento, ¿no? Y hasta ayer se cosía con determinado hilo y hoy se usa láser y evoluciona. La economía no es así. La ciencia económica y todas las teorías que tratan de resolver problemas de la realidad, como la inflación, o por qué los países, qué tienen que hacer los países para crecer, qué tienen que hacer los países para que haya menos pobreza, siguen discutiendo las mismas cosas, ¿no? Y no se suplantan una a otra, ¿no? Depende del momento histórico, alguna está más en boga o más esas medidas o esa visión de cómo resolver los problemas se pone en boga y se aplican más, son más hegemónicas, les decimos, que otras. Pero todo el tiempo siguen discutiendo a la vez. Sí, por ahí para reforzar eso, para mí lo más importante de entender es que estas escuelas no solamente están discutiendo entre sí, sino que también tienen, y no solamente esa discusión queda en un plano teórico, sino que se traduce en políticas públicas, en prácticas y en medidas macroeconómicas que obviamente van a estar influenciando en nuestra vida cotidiana, ¿no? Exactamente, esos economistas que adhieren a cada una escuela trabajan en una empresa, trabajan en el Estado, son ministros de Economía, trabajan en el Fondo Monetario Internacional, son representantes de municipios y comunas como ustedes. Entonces, depende de cada anteojo que cada uno se ponga, van a tener propuestas para ese problema económico que sucede en la realidad. Sí, y esas ideas, después lo vamos a ver, pero en determinado momento histórico tienen, como decía Eva, son hegemónicas o tienen mayor peso y son mayormente adheridas. Lo que también sucede por ahí, y esto está bueno, por eso les presentábamos esta filmina, es que al no conocerse esta idea de los debates entre las escuelas históricas, etcétera, etcétera, hay un pensamiento económico que se confunde con un sentido común. Y hay un montón de ideas que vienen de determinadas escuelas que son, ya al pasar al sentido común y al estar naturalizadas, todos las creemos y creemos que son así, ¿no? Tienen tanto poder, son tan hegemónicas y están tan reproducidas esas ideas en los medios de comunicación que nosotros las sentamos como ciertas, ¿no? Como una idea acabada. Así hay un montón de mitos que se van construyendo y que se van haciendo como verdades absolutas cuando en realidad vienen de ideas y de teorías, que por ahí está bueno, y justamente la economía social y solidaria empieza a replantearse todo esto, y bueno, eso es lo que vamos a ir como viendo. No recuerdo, Eva, qué filmina sigue. Bien. Más allá de que existen todas estas escuelitas que estuvimos viendo ahí, todas que es un montón y que darían, tenemos varias clases para trabajar eso, nosotros solamente se las presentamos, podemos decir que todas ellas se pueden agrupar como en dos bibliotecas o en dos avenidas, según piensen determinados elementos y determinadas cuestiones, ¿no? De una u otra manera. Y pueden ser agrupadas dentro de lo que se conoce como la economía ortodoxa o la economía heterodoxa. La economía ortodoxa va a ser la hegemónica, como les decía anteriormente, va a ser la que mejor ha construido sentido común en nuestras sociedades y por eso tiene hegemonía y por eso siempre tiene mayor reproducción, ¿no? Dentro de nuestra sociedad. La economía ortodoxa en ese sentido va a pensar que a las personas de determinada manera y la economía heterodoxa de otra. En ese sentido, la ortodoxia va a pensar que las personas somos personas racionales y que podemos tomar las decisiones económicas en base a determinada racionalidad y a determinada lógica. Obviamente la economía heterodoxa lo va a pensar completamente distinto, va a pensar que nosotros cuando tomamos una decisión económica no solamente vamos a poner en juego nuestra lógica o nuestra razón, sino que vamos a tener en cuenta nuestras emociones, nuestra subjetividad en ese momento. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, que estamos interactuando con otros y que por ende esas decisiones no van a ser del todo racionales y lógicas. En ese sentido, la economía ortodoxa
desde la ortodoxa va a pensar que no, que va a haber que el precio se va a dar de un equilibrio que va a haber entre la oferta y la demanda de un bien o de un servicio, y que así se va a construir en forma equilibrada el precio. Sin embargo, para la heterodoxia, el precio de un bien o de servicio va a estar dado no por el equilibrio, sino que va a haber muchos precios dependiendo de la oferta y la demanda, que no siempre es lineal y perfecta, ¿sí? Sí. Después, con respecto a cómo se resuelve desde cada biblioteca el problema de la distribución para la mirada más ortodoxa va a ser a través del mercado. Bueno, el que puede pagar el precio al que se vende un bien o servicio en el mercado, accede, ¿no? Esa es la forma de resolver la distribución. ¿Mm? En cambio, las propuestas más heterodoxas están vinculadas con que esa distribución y el acceso a un bien o servicios, hay una estructura económica y relaciones de poder que hacen que algunos lleguen a determinados bienes y servicios y otros queden afuera, ¿no? No es solo mi disposición a poder pagar el precio al cual se vende un bien, ¿no? Y en esas relaciones del poder van a haber distintos agentes o distintos actores que después vamos a ver. Obviamente que un precio importante en las dos miradas va a ser los salarios. Los salarios vamos a ver que son un precio o el valor a uno de los factores de producción, como es el trabajo. En la economía ortodoxa básicamente va a ser interpretado como el salario en una estructura de costos, ¿no? Como un costo, y en función de la oferta y demanda de trabajo disponible en ese momento, ¿no? En ese equilibrio es un mercado más, el mercado de trabajo, donde en función de la oferta de trabajo que tengo, es decir, la gente que se ofrece a trabajar y la demanda que existe, es decir, las empresas o instituciones que necesitan contratar, ahí se va a determinar el valor del trabajo. En cambio, justamente la mirada heterodoxa, al tener en cuenta esas relaciones de poder entre que todos no partimos de las mismas condiciones de igualdad, entre que las personas somos seres sociales y que existe la historia, los salarios se van a determinar mediante una puja, ¿no? La puja no quiere decir que se maten y se peleen, sino que es una disputa en eso, una discusión de cómo se determina el valor del trabajo, ¿no? Entre los trabajadores representados por sus sindicatos, ¿no? Y los dueños, las personas que son dueñas de ese capital, que son de distintas formas jurídicas, privadas y públicas, ¿no? En ese sentido. ¿Sigo? Sí, dale. Y en ese sentido, obviamente, como se entiende el salario, también se va a entender el empleo, el trabajo y el desempleo, ¿no? La economía ortodoxa, o quienes adhieren a esa corriente de pensamiento, van a pensar que el desempleo es es como voluntario de las personas que no consiguen trabajo, o que no buscan, o que no lo hacen lo suficientemente bien. Mientras que la economía heterodoxa va a entender que el desempleo dentro de las sociedades capitalistas es una herramienta de disciplinamiento, ¿no? Esta idea de que cuanto más desempleados hay, mejor de alguna manera, o mejor y también con mayor capacidad, la clase capitalista, la clase empresaria va a poder determinar las condiciones de esos trabajos, ¿no? Por eso creen que es como una herramienta que puede disciplinar a la clase trabajadora, porque de alguna manera hay que interpretar que la historia de las relaciones entre el capitalismo y el trabajo siempre ha tenido distintas interpretaciones. Y obviamente que lo que se va a estar pensando es que el empleo o el desempleo es un factor productivo de libre movilidad y no un factor de cohesión social. Por otro lado, de los mercados, Seba, si querés. Bien.
Bien, la propuesta ortodoxa piensa que en la mirada económica siempre se plantean como situaciones o modelos ideales sobre los cuales se trabaja y se elabora la teoría. A diferencia de la economía heterodoxa que trata de elaborar modelos que sean, en vez de pensar en el ideal en el que debe ser, trabaja sobre lo que es, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Y por eso en la economía ortodoxa se piensa que todos los mercados deberían ser de competencia perfecta. ¿Qué quiere decir esto de competencia perfecta? Que haya muchos oferentes, es decir, de este celular haya muchos oferentes y yo no puedo distinguir quién produce mi celular, ¿no? No tenga marca. Es como cuando ustedes van a una feria, si no estuvieran los productores detrás de cada puesto, yo no distinguiría, no puedo distinguir quién hizo la lechuga. Son todas iguales, son homogéneas, ¿no? Entonces, y tengo muchos demandantes. Esos son las principales nociones para que un mercado sea de competencia perfecta. Como ustedes sabrán, en la realidad tenemos un montón de tipos de mercados. Tenemos mercados que son más similares a la competencia perfecta, pero son los menos, y la mayoría son mercados de tipo monopolio, oligopolios, o de lo que se llama competencia monopolística, que es lo más abundante. ¿Por qué? Porque todos los productos con una marca tratan de distinguirse, de diferenciarse. Entonces los productos nunca son homogéneos entre sí, no son completamente sustituibles. Entonces, la economía heterodoxa ya parte de que no hay un único mercado posible, sino que tengo muchas conformaciones de mercado. Entonces, eso me va a plantear ya la estructura esta de poder que va a tener, ¿no? En un mercado de competencia perfecta, nadie tiene poder sobre nadie, pero si yo tengo un mercado monopólico, tengo un único oferente frente a un montón de demandantes, ¿no? Bueno, y obviamente la definición que es ambigua, como dice la conclusión, donde el Estado no tiene que intervenir. En realidad siempre el Estado, como hoy lo conocemos en el siglo XXI, siempre interviene, ¿no? O para que la economía tienda más a que las decisiones pasen más por el mercado, o que regular esas relaciones de poder que existen en el mercado, ¿no? No sé, ahí si querés decir algo más. No, esto que claramente para las corrientes ortodoxas el Estado siempre presentan esta idea como que el Estado no tiene que actuar en la economía o no tiene que impedir el actuar del mercado, que en realidad es como una falsa dicotomía porque el Estado, como decíamos, siempre va a estar interviniendo por acción u omisión, y porque el Estado es un actor estratégico dentro del sistema económico. Cuando veamos qué es el sistema económico para Coragio, vamos a entender un poco mejor esta idea, que es que la economía es un sistema plural, es un sistema mixto, donde el Estado tiene un rol relevante, querramos o no, siempre va a estar de alguna manera actuando, sobre todo el Estado tal como se conformó desde el Estado-nación moderno que conocemos, que de hecho dio forma también a la economía actual. Bueno, así como evoluciona el pensamiento económico, también cada una de las escuelas ha pensado, se ancló en un sistema económico determinado. Nosotros partimos de cómo fueron constituyéndose los sistemas económicos en las sociedades, y todos los sistemas económicos han tratado de responder sobre todo estas tres preguntas. ¿Cómo producir? ¿No? ¿Cómo producir? ¿O qué producir? ¿No? ¿Por qué produce Argentina carne y soja y no produce, no sé, satélites? O producimos más carne que satélites. ¿Por qué? ¿Quién lo produce? ¿Qué actores van a ser quienes lo producen? ¿Y para quiénes se va a producir? Si es para consumo interno,
¿no? O para el resto del mundo. Piensen que cada sistema económico, ¿no? Es pensar la economía como un cumpleaños a veces, ¿no? Un cumpleaños donde va a haber una torta, el momento más importante de los cumpleaños es cuando se sopla la velita y se reparte la torta. Bueno, ¿qué tipo de torta se fabrica? ¿Para quién? O sea, si es solo para el cumpleañero, se va a comer la torta o la va a distribuir entre todos, ¿no? ¿Con qué la va a hacer y de qué forma y qué metodología va a aplicar? Todas solamente estas tres preguntas van a dar un montón de respuestas de quién va a salir, si todos van a salir contentos de ese cumpleaños o va a haber alguien que no va a comer ninguna porción de torta. Entonces, la forma de organizar el sistema económico en la historia de la humanidad fueron de comunidades de autoabastecimiento, es decir, las comunidades tribales, donde teníamos los caciques y con el consejo asesor y decidían qué se producía, cómo distribuía. Después el esclavismo, que estaba el señor feudal que tenía a sus siervos, ¿no? Que le producían, y fue evolucionando hasta el feudalismo, donde se permitía comercializar al menos el excedente, y llegamos al capitalismo, que es la forma de organización que fue evolucionando también de la importancia de distintos actores hacia adentro de ese sistema económico, pero es la que tenemos hoy, ¿no? Es la forma hegemónica de organización de todo el sistema económico mundial, ¿no? A través de estas distintas formas del sistema económico, el mercado, la forma de conseguir o satisfacer una necesidad a través del mercado, cada vez se ha ido haciendo más hegemónica. Piensen que antes cada uno producía todo lo que consumía, ¿no? Y solo intercambiaba un excedente. Ahora nadie produce todo lo que consume, ¿no? Cada uno produce algo y todos los intercambiamos en otro lado y cada uno se lleva lo que necesita. Esa es la forma hegemónica de intercambio que hoy existe en el mercado. Sin embargo, las otras formas, tanto de reciprocidad, de redistribución y autoconsumo, siguen vigentes porque, por ejemplo, muchos de nosotros, si bien compramos los productos para comer en la verdulería, en la carnicería, finalmente el plato de comida lo fabricamos en nuestra casa. Entonces es un proceso de autoconsumo. O cuando lavamos nuestra ropa, limpiamos nuestra casa, también es un proceso de autoconsumo. Y el mecanismo de redistribución, como antes existían en esas sociedades tribales, donde el cacique recolectaba todo lo que se había producido y después repartía y parte se guardaba para los momentos donde iba a haber escasez de alimentos por cuestiones climáticas, hoy pensamos que cuando las personas pagan sus impuestos, el Estado recauda y con eso que recauda brinda servicios. Lo mismo puede ser un club. Cobra la cuota de cada uno de los socios y distribuye entre los distintos grupos y las necesidades que surgen en la comunidad del club, ¿no? Eso es un proceso de redistribución. Y la reciprocidad también existe. Cuando yo le golpeo la puerta a un vecino que necesito un poco de azúcar, el vecino me lo da. Es un acto de reciprocidad entre iguales. O cuando vamos a donar sangre, es un acto de reciprocidad. Por ende, esas lógicas de intercambio siguen siendo vigentes. Algunas eran más hegemónicas en otros momentos de la historia, hoy la hegemónica, a través de la forma en que ellos satisfagan mis necesidades, es a través de la lógica del mercado. No sé, ahí si querés acotar algo. Sí, no, solamente acotar que esto que estamos explicando, que explicaste de las lógicas de intercambio, son de alguna manera principios económicos que aparecen en la obra de Karl Polanyi, que es el que hablaba hoy al principio de esta nota. Karl Polanyi es un economista que hace un estudio fundamental y principal para el pensamiento económico que se denominó La Gran Transformación, que lo publica en 1945-46, si no me equivoco, al libro, donde él hace todo un estudio y una reconstrucción histórica de cómo surge el capitalismo,
donde también de alguna manera explica la centralidad que va a tener el Estado en ese momento para constituir la sociedad de mercado que se venía de alguna manera desarrollando, y explica en forma antropológica, a través del estudio de distintas formas de economía en distintas sociedades y en distintos tiempos, cómo las personas iban resolviendo sus necesidades y sus deseos. Por ende, él puede sistematizar estas 4 formas, estos 4 principios económicos o lógicas de intercambio que han existido en todas las sociedades en todos los tiempos, de alguna manera, ¿no? Es decir, yo satisfago una necesidad de alimento a través de la reciprocidad, a través de la redistribución, a través del autoconsumo o a través del mercado. Y explica muy bien el carácter constructivo del mercado y cómo ese mercado como tal ha ido minando las otras formas o los otros principios o las otras lógicas de intercambio por las cuales yo satisfago esas necesidades, ¿no? Bueno, y que eso es importante y que de hecho Coragio y todos los... ¿Por qué es importante esto de las lógicas? Porque Coragio y todos los autores que se enmarcan dentro de la economía social y solidaria toman a Polanyi para de alguna manera demostrar el carácter constructivo que tiene la economía y que la economía de mercado no es algo que nos viene dado, sino que está construido, ¿no? A partir de distintas decisiones, etcétera, etcétera. Así que bueno, nada, me parecía importante, después eso va a quedar en las notas de cátedra que nosotros les presentemos y que les dejemos para leer. Bien. Bueno, entonces, en todo sistema económico, cuando van a decidir qué producir, cómo producir, para quién producir, vamos a tener factores productivos, ¿no? Esto desde un punto de vista bien estricto en la mirada económica, por eso le decimos factores productivos. Los 3 principales factores productivos van a ser el trabajo, ¿no? Que lo aportan las personas, donde la retribución del factor trabajo, es decir, con qué yo pago, va a ser el salario o el ingreso que reciben las personas por la venta de su fuerza de trabajo. ¿Dónde se va a comercializar el trabajo? Va a ser en el mercado de trabajo, ¿no? Principalmente, hoy se realiza en función de la oferta y la demanda. El otro factor productivo que va a necesitar cualquier sistema económico es el capital, ¿no? Que son desde las maquinarias, podemos decir de la tecnología, hoy en día, como el dinero inicial para encarar una inversión, ¿no? ¿Cuál va a ser la retribución del capital? Va a ser el interés, ¿no? Pensando en ese sentido. Y después vamos a tener como factor productivo la naturaleza, los recursos naturales, ¿no? Que por eso es importante la mirada desde Coragio de qué es la economía, de la utilización con responsabilidad, ¿no? Porque son recursos limitados, ¿no? La naturaleza. En ese sentido, vamos a tener esos 3 principales factores productivos, más las instituciones que estén vigentes en ese momento. Las instituciones, ¿cuáles son? El Estado municipal, el Estado provincial, el Estado nacional, las normativas que existen, como les señalaba Coragio, más el resto de instituciones de la sociedad que no están vinculadas al Estado, la sociedad gremial empresaria, la sociedad de vecinales, etcétera. Todas las instituciones que conforman a la sociedad van a componer el sistema económico. La forma que se organicen los distintos factores de producción con las instituciones, el acuerdo que lleguen, en la sociedad, como vimos, ha dado distintas formas de organización de esos sistemas económicos, ¿no? Tuvimos la organización de la tradición, en eso de las sociedades tribales, de mando, que siempre había un jefe y estaban sus súbditos, y la forma de organización del mercado, que es la que conocemos hoy vigente. En el sistema vigente, ¿no? También
ya poniéndonos, haciendo foco en el sistema de organización capitalista, es decir, en esa forma de organización de mercado, ¿no? La mayoría de las preguntas a qué producir, cómo producir y para quién producir las resuelve el mercado, en algunos casos las resuelven los estados, o tuvimos formas en el siglo XX de respuestas, como por ejemplo la organización de los países de la Unión Soviética. La mayoría de esas decisiones la tomaba el Estado, ¿no? En los países de la Unión Soviética. Hoy, como forma absoluta de las economías planificadas y centralizadas, no existe ningún ejemplo. Solamente en alguna forma es Corea del Norte. Alguna experiencia donde todas esas decisiones le haya tomado absolutamente todo el mercado no existieron en la humanidad. Siempre fueron esas decisiones tomadas un poco por el mercado, que es la forma de organización vigente en la mayoría de los países del mundo, y algunas opciones el Estado, ¿no? Tienen distintos niveles de importancia según los partidos y personas que gobiernan en ese momento, como dijimos antes. En este caso, esa forma de organización de los factores de producción en los sistemas económicos que fue construyendo la Argentina, han dado importancia a qué producir y cómo producir y para quién producir, distintas formas de organización, ¿no? Que nosotros lo llamamos modelo de acumulación en la Argentina. Y lo que tratamos de representar acá es una línea histórica que refleje cómo fue evolucionando la importancia en Argentina de estos modelos de acumulación. No sé si ahí querés decir algo del No, sí, quería concepto. como remarcar esto de que en realidad también acá deberíamos haberlo puesto, ¿no?, como la segunda falsa dicotomía entre el mercado y el Estado, porque la verdad es que siempre, o sea, si bien tanto el Estado como el mercado son personas, ¿no? Y esas personas a veces pueden estar ocupando en un lugar en el Estado, pero responder a intereses del mercado y viceversa, ¿no? Y siempre se va construyendo y todo va siendo más complejo, ¿no?, de lo que podemos abstraer como para poder conocer, ¿no? Eso como una falsa dicotomía, ¿no? Y esto del concepto me parece importante remarcar que el concepto de modelos de acumulación o de regímenes de acumulación es un concepto de Basualdo, que es un economista argentino, y es un concepto que nos ayuda a entender a lo largo de la historia, y obviamente que más allá de la Argentina, se va a tener un paralelismo con la historia del capitalismo mundial, pero es un concepto de regímenes de acumulación que alude a la articulación de un determinado funcionamiento de variables económicas vinculada a la estructura económica, a la forma de Estado de un momento histórico determinado y a las luchas entre distintos bloques sociales existentes, ¿no? Y que nos va a permitir ordenar y entender en un momento particular de la historia qué fue lo que permitió el proceso de acumulación o de generación de riqueza en la sociedad. En la Argentina, y esto se va a dar claramente con el modelo agroexportador, esto es algo que estudiamos mucho en historia, ¿no?, cuando vemos historia en la escuela secundaria, también en los cursos, ¿no?, el modelo agroexportador, que fue lo que significó para la Argentina y fue lo que permitió el proceso de generación de riqueza en nuestra sociedad, que dura desde 1860 a 1930. En 1930 claramente hay un freno a ese modelo de acumulación por variables que son en realidad internacionales, esto que les decía Eva, con la caída de la bolsa de Wall Street y con la primer gran crisis mundial económica que sucede, ahí se frena ese momento, esa etapa del modelo agroexportador que determinó claramente que nosotros seamos productores de materias primas para Europa, ¿no? Después se va a dar en 1930 a 1952 la primera etapa de lo que se conoció como el proceso de sustitución de importaciones, ¿sí?, que tiene que ver también con el complejo contexto que vivía el mundo con plena Segunda Guerra Mundial. También, obviamente, el régimen de acumulación del modelo agroexportador va a estar determinado por la Primera Guerra Mundial. Esto es importante, siempre se va a entender como las variables externas que van a estar sucediendo a nivel geopolítico mundial y cómo van a estar impactando en los países, ¿no? De 1952 al 73, al 72, 76, la segunda etapa,
que en realidad para mí es el 73, por ahí empieza a decaer, la segunda etapa del proceso de sustitución de importaciones, del 76 al 83, el proceso de lo que se conoce como la dictadura cívico-militar, eclesiástica, y que en realidad vamos a ver que inicia, si bien hay como una hegemonía del proceso neoliberal o del neoliberalismo del 83 al 2003, hay que situar que en realidad el neoliberalismo empieza en América Latina y sobre todo en la Argentina a partir de la dictadura, o sea, las medidas que se empiezan a tomar. Después vemos el otro régimen de acumulación que plantea Basualdo, es desde el 2003 al 2015, de que se da un proceso de crecimiento con inclusión. 2015-2019 está marcado por un profundo endeudamiento externo. Pensemos que se vuelve al Fondo Monetario Internacional en el 2018, cuando empieza justamente a decrecer la economía. Veníamos con un proceso de crecimiento desde el 2001 hasta el 2018, cuando empieza a decrecer. 2019-2023 va a estar marcado por lo que es la pandemia y por un estancamiento. Los salarios reales en la Argentina, de hecho, no crecen desde el 2017-2018 en adelante. Y bueno, y el momento actual que estamos viviendo, que bueno, todavía no sabemos, pero seguimos endeudados con el Fondo Monetario Internacional y nuestra economía está profundamente estructurada, podríamos decirlo, por esa gran variable. Esto obviamente nosotros estamos haciendo como un repaso de las notas de cátedra que les vamos a dar para leer, entonces ustedes van a poder profundizar un poco más en todos estos aspectos. Principalmente es importante entender los modelos de acumulación porque cada uno de ellos puso esos factores de producción en términos de importancia. Obviamente que en el proceso de sustitución de importaciones, la mayoría de se da un auge industrialista en el país y por ende el factor trabajo y el factor capital se pusieron por encima, digamos, como prioridades que eso va a dar nacimiento a estructuras específicas de organización de la sociedad, ¿no? A partir de la década del 70, como sucede también a nivel mundial, no es que somos ajenos al mundo y vivimos en una burbuja, el proceso de financiarización de la economía va a ver emerger un nuevo actor, que es el sistema financiero, que continúa hasta la actualidad, de ese actor cada vez más importante y determinante para el crecimiento de los países, va a marcar una ruptura, ¿no? Y justamente de esa preocupación que tenía Adam Smith de cómo crecen las naciones, que a través del intercambio, de la mayor industria, de trabajo y capital, a partir de la década del 70, lo que va a empezar a pasar es que los países van a poder crecer sin trabajo y sin industria, solamente con el dinero, con más dinero, a través del sistema financiero, ¿no? Entonces, un recurso que parecía limitado, como es el trabajo, va a generar dudas, ¿no? Porque si yo puedo producir riqueza con la utilización solamente del dinero, sin capital y sin trabajo, hay muchas cuestiones que se van a empezar, de esos acuerdos que tenía esa sociedad hasta la década del 70, se van a ir rompiendo, ¿no? Y ese es en ese momento donde emerge la economía social. Por eso es muy importante tener en cuenta, donde diciendo, la economía tiene que servir para poder reproducirnos, ¿no? Como sociedad, para poder garantizar la reproducción de ahora y la futura. ¿Qué hacemos con las personas que no tienen trabajo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Quién va a producir los bienes que necesitamos y poder accederlos? El problema de la distribución, si solo las economías ahora crecen mediante solamente la reproducción del sistema financiero. Bueno, emergen un montón de preguntas y disputas, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, y por eso es importante saber en qué contexto surgen las cosas que hacemos, ¿no? O que practicamos. Bien, sí. No,
esto, está bien la relación que hiciste, sobre todo marcar cómo en los 70 en adelante, cuando se inaugura el proceso neoliberal, es cuando empiezan a surgir con mayor fuerza todos los procesos de economía social y solidaria, aunque en realidad si nosotros tenemos que ubicar históricamente, esto después lo vamos a ver en la próxima clase, cuando surgen las primeras formas de economía social, de lo que se conoce como el núcleo duro, las cooperativas y mutuales, la primera cooperativa va a surgir en 1890 y algo en Inglaterra, ¿no? Cuando se empiezan a ver como las primeras problemáticas que van a tener los trabajadores dentro del proceso de industrialización fuerte que se va a dar en Inglaterra. Un poco también hablando de la distribución, en cualquier sistema económico tenemos dos etapas que se dice de cómo se distribuyen cómo se reparte esa torta de cumpleaños, cómo se dividen las porciones, sería como en dos momentos, ¿no? En el primer momento, o lo que es la distribución primaria, es en función de la participación de cada sector productivo, ¿no? Es la distribución de cuánto yo le pago al factor trabajo, cuánto le pago al factor capital. Esa es la primera distribución. Después hay una segunda etapa o segundo momento de distribución, que es la secundaria, que es cuando intervienen los estados, ¿no? En cualquier sistema económico que hoy nosotros vemos, hay una intervención de los estados, ya sea planteando exención de impuestos o planteando impuestos, ¿no? O planteando subsidios o planteando alguna política fiscal como, por ejemplo, la creación de las universidades públicas, ¿no? Es una política de redistribución de ingresos, ¿no? Piensen que cuánto costaría este curso para ustedes de sus bolsillos y se lo está brindando el Estado, ¿no? Hay un subsidio indirecto, si podríamos decir, por parte del Estado al tener este servicio de la educación pública y gratuita, ¿no? Lo mismo con distintas situaciones. Es una forma de intervenir en el proceso de distribución. El Estado interviene en un segundo lugar, ¿no? En un segundo momento. El sistema económico se está organizado de tal manera, ¿no? Se distribuye los excedentes, se pagan todos los salarios, el dueño y dueña de la empresa se lleva lo que le corresponde, pagan lo que tengan que pagar de insumos, y ahí se completa la primera distribución. Y el Estado puede intervenir en una segunda etapa en ese proceso de distribución. Para un sector, para otro sector, depende de las políticas y decisiones que lleva adelante. Después, para ver un poco el concepto de trabajo, que va a ser muy importante para ustedes y es muy importante como gestores, muchos los que yo llegué a escuchar la intervención pasada, la clase de presentación, muchos asociaron que hoy trabajan la mayoría con emprendedores, personas que son emprendedoras, algunos con personas que están un poco más o menos organizadas, ¿no? Entonces uno puede hacer con una mirada amplia del concepto de trabajo, ¿no? El trabajo no es solo el trabajo en relación de dependencia, todos somos trabajadores y trabajadoras, desde la persona que hace trabajo reproductivo, es decir, hacia adentro de sus hogares, como las personas que trabajamos también, en los dos ámbitos, fuera de nuestros hogares, y esas formas del trabajo han ido cambiando a lo largo también de la historia de la humanidad. Como vimos, ¿no? Desde del trabajo, del autoabastecimiento, ahí uno podría llamar que el trabajo era reproductivo, estaba asociado principalmente a la reproducción de la vida, ¿no? La relación amo-esclavo también era trabajo, el esclavo era un trabajador. En los nobles y los campesinos también eran trabajadores. Y en el capitalismo la diferenciación se hace entre la burguesía y el proletariado. Ese es el capitalismo que nosotros conocimos
en el siglo XX, ¿no? Principios del 70 del siglo XX. En el siglo XXI nosotros vamos a ver que el trabajo tiene al menos un montón de condiciones las personas trabajadoras, ¿no? Vamos a tener del total de la población, supónganse su ciudad, de la ciudad que ustedes son, una parte de la población va a ser considerada activa. ¿Qué quiere decir eso? Que están ocupados, o sea, tienen un trabajo, o en busca de un trabajo. Entonces, a esa población se la considera activa. ¿Por qué? Porque está buscando trabajo o está trabajando. Cuando uno está trabajando, puede estar sobreocupado. ¿Qué quiere decir eso en términos estadísticos? Es cuando uno trabaja más de 45 horas semanales, se considera que está sobreocupado. O cuando trabaja menos de 35 horas semanales, se considera que esa persona está subocupada. Algunas personas que están subocupadas demandan más trabajo, les gustaría tener otro trabajo. Y otras personas, generalmente aquellas que tienen una tarea de cuidado en sus hogares, no demandan porque el tiempo del día es finito. Esas personas que están ocupadas, independientemente si están sobre o sub, van a ser asalariadas o tener un trabajo en relación de dependencia o cuentapropistas, que la mayoría, algunos, que son los que conocemos como monotributo, ¿no? Las personas tienen monotributo o en un nivel más elevado que están vinculados a los médicos, contadores, profesiones ya más liberales que trabajan de forma independiente, son autónomos, se dice, ¿no? En una escala de responsabilidad fiscal. Y también van a ser las personas que están a cargo de una empresa y que los patrones, patronas, dueñas de alguna empresa. Esa población asalariada, ¿no? En relación de dependencia que identifican que tienen un jefe o jefa, puede llegar a registrada y no registrada. Hay un montón de gente que reconoce que tiene un jefe o jefa, pero no está registrada, ¿no? Que esta población es cada vez la que crece, ha crecido cada vez más y más en los últimos 40 años, por lo menos, en nuestro país. Cada vez hay más trabajo no registrado. Y después, esa población que está desocupada o que también dice que no está buscando trabajo y no trabaja porque en realidad está desalentada, es decir, que buscó tanto trabajo que al no encontrar, muchas personas dejan de buscar. Acá también vamos a tener un universo muy grande porque en realidad no son desocupados, son personas que hacen changas, son emprendedores, ¿no? Generalmente muchas de las personas declaran que son desocupadas, pero en realidad sí tienen una habitualidad de producir, no sé, una modista que trabaja en su casa, ¿no? Quizá le gustaría trabajar en una relación de dependencia porque puede ganar más y tiene la seguridad de, entre comillas, el ingreso todos los meses. Entonces se considera desocupado, pero en realidad tiene un trabajo. Y ahí encontramos con parte de los cuentapropistas todo el universo con el cual ustedes principalmente van a trabajar, que son las personas que están más vinculadas a la economía social y solidaria, ¿no? Que en la bibliografía, en las teorías que se estudian, han ido teniendo distintos conceptos, desde excluidos, porque justamente no formaban parte de esa población de trabajadores asalariados, a masa marginal, se llamó en algún momento, asociado a un concepto más marxista, por así decirlo. Conceptos más modernos, como el de economía popular, que ha emergido moderno en el sentido de los últimos años, los otros son más viejos todavía, y economía informal, que es por ahí lo que se dice en los medios de comunicación principalmente, que a mí no me gusta del todo, porque pareciera que
estás asimilado a algo ilegal y no es, digamos, son todas personas que trabajan y no hacen, la mayoría, digamos, no está vinculado a economías ilegales. ¿Ay, querés decir algo? No, que en realidad esto, que es importante la conceptualización de trabajo y cómo se clasifica dentro, sobre todo esta clasificación que estamos presentando es sobre todo para entender las estadísticas, o sea, a partir de esta clasificación se construyen las estadísticas que la mayoría de las veces vemos en los medios de comunicación sobre el trabajo, etcétera, etcétera. Y que de alguna manera, por ahí, para hacer una síntesis, las cuestiones más importantes, sobre todo en la formación, tienen que ver con entender la diferencia sustancial entre empleo y trabajo, ¿no? Que son dos cosas completamente distintas. El tener un empleo asalariado, o quienes no tienen un empleo asalariado no significa que no trabajen. Y por otro lado, el concepto de trabajo como tal, y el que es más hegemónico y el que por ahí siempre sobresale en los estudios, es el concepto de trabajo que se construyó teniendo en cuenta las economías industrializadas, urbanas, etcétera, etcétera. Después, cuando veamos las otras economías, de alguna manera, o las teorías de la otra economía, entre la economía social y solidaria, la economía feminista, de cuidados, etcétera, etcétera, son todas teorías que vinieron de alguna manera no solamente a cuestionar qué es la economía, qué son los hechos económicos, sino también a cuestionar el propio concepto de trabajo, ¿no? Entonces, el concepto de trabajo a lo largo de la historia ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Esto que les decía Eva, el trabajo reproductivo o también el trabajo de cuidados, recién va a ser considerado trabajo a partir de las teorías feministas, ¿no? A partir de las teorías de la economía popular y de la economía social y solidaria, se empieza a valorar el trabajo del autoconsumo que se realiza, o se empieza a valorar el trabajo de toda esa parte de lo que se conoce como changa, el cuentapropismo, el emprendedorismo, etcétera, 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 ¿no? O el trabajo que hacen las mujeres en sus casas cuando están cosiendo, ¿no? Se empieza a cambiar el concepto de trabajo, porque antes se consideraba que solamente era el trabajo industrial, asalariado, hecho por hombres, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante que lo entendamos para lo que viene en el próximo módulo. ¿Sigo? Sí. Bien. Bueno, otra de las cuestiones que nosotros nos planteamos en este encuentro era empezar a problematizar dentro de todo esto que estuvimos viendo como conceptos más introductorios y básicos, el neoliberalismo como forma de organización hegemónica de la economía, porque si bien nosotros marcamos entre los regímenes de acumulación o los modelos de acumulación en la filmina que vemos los procesos históricos, si bien marcamos que el neoliberalismo se profundiza en un momento, surge en otro y después otro, creemos que el neoliberalismo como tal sigue vigente, ¿no? Como forma hegemónica de organizar la sociedad desde hace desde los 70 en adelante, 6, 7 décadas, ¿no? Entonces, las preguntas que nos estamos haciendo acá y que tienen que ver con bueno, ¿qué significa o qué es el neoliberalismo? ¿Qué similitud o diferencia tiene con el liberalismo? Que es lo que vamos a ver un poco. Y bueno, ¿cuáles son las características más importantes en la Argentina? Que eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Un poco para situar cuál es el origen del neoliberalismo en el mundo y en la Argentina, tenemos que entender dos sucesos más importantes. Yo para esto tomé de un texto de un libro en realidad que compila Villagra en el 2015, que es un texto de Claxo, sobre todo el neoliberalismo, que marca que el primer suceso para entender el origen es en 1947, un encuentro donde se funda una sociedad que se conoció como la Sociedad de Mont Pelerin, que fue un conclave, un encuentro entre lo que podríamos denominar, o lo que vimos anteriormente, de intelectuales o economistas, sociólogos, filósofos, etcétera, que adherían, que se juntaron en realidad a pensar la sociedad, y que fundaron una escuela, y que es la escuela neoliberal, o como se conoce. El segundo acontecimiento importante para entender el origen del neoliberalismo es la década de los 70, justamente lo que marcábamos anteriormente, en 1973, cuando se da la crisis del petróleo en todo el mundo, y específicamente un hecho para Latinoamérica muy importante, que es el golpe de Estado en Chile, cuando se derroca a Salvador Allende, y empieza todo lo que se conoció como el Plan Cóndor, y la oleada de las dictaduras en toda América Latina.
a partir de ese momento es cuando se da origen al neoliberalismo en la región, y que va a tener que ver también con dos acontecimientos importantes, que es con la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra, que empiezan a aplicar estas ideas que se dieron en este encuentro de 1947, donde se funda esta sociedad de intelectuales que empieza como a pensar estas ideas y después proponer programas y políticas públicas, etcétera, etcétera. Eso sería como un poco para entender cómo se fue dando el origen desde los 70 en adelante. ¿Avanza, Eva? Sin embargo, hay otros autores que marcan que el origen del neoliberalismo, que para nosotros en realidad es como una profundización, inicia antes, pero se profundiza en la década de los 80 y de los 90, sobre todo cuando se consolida con lo que se conoce como el consenso de Washington. Estos autores que yo estoy siguiendo y que les presento para esto, creen que en realidad, si bien se origina anteriormente estas ideas de la escuela y se empiezan a pensar y a proponer, se consolidan como el carácter del neoliberalismo como un plan económico con el consenso de Washington, que se aplica, tiene la versión original en el 89, pero empieza a aplicarse en los 90, sobre todo en la Argentina, pero surge en las universidades de Estados Unidos, y que tiene como dos protagonistas internacionales más importantes, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, quienes proponen estas ideas, estas medidas que ahora vamos a ver, las del consenso de Washington. Eso es como para marcar un poco los hitos que dan origen al neoliberalismo. Pero ahora, si nosotros vamos a avanzar, si querés, a la pregunta de qué es el neoliberalismo, vamos a tener también como varias respuestas. Yo traté como de ordenar un poco esto. Por un lado, vamos a entender qué es la fase superior del capitalismo, ¿no? El neoliberalismo, van a decir estos autores, es el capitalismo hoy por hoy realmente existente, ¿no? Son como las ideas hegemónicas. Y van a marcar que es como de alguna manera el periodo en el cual se va a verificar en forma tanto cualitativa como cuantitativa que las lógicas y las contradicciones de la acumulación del capital se van a profundizar, sobre todo a partir de la globalización, ¿no? Que se va a dar en los 70, y de que eso también va a tener que ver mucho que ver las tecnologías de la comunicación y cómo va a ir generando el carácter que va a ir tomando el capitalismo mundial. Va a decir, la expansión de los mercados a nivel mundial y los niveles de explotación económica, dominación política, opresión social y alineación ideológica ilustran las dimensiones que va a tener el neoliberalismo en esta fase del capitalismo, ¿no? Todos estos problemas que hablábamos un poco en la fundamentación, que también van a dar origen a pensar otras formas de hacer economía y que van a tener que ver con la economía social y solidaria. Esta caracterización de la crisis actual del capitalismo como fase superior del capitalismo neoliberal, va a ser la crisis civilizatoria, que es lo que vamos a ver al final de la presentación, ¿no? ¿Sí? Pero si nosotros también nos preguntamos, nos volvemos a preguntar qué es el capitalismo, vamos a ver que es un proyecto económico-político que va a estar basado en esto que les decía del consenso de Washington, que son ideas claras que se van a traducir en recomendaciones de política económica que en nuestro país se aplicaron, sobre todo en la década de los 90, y que tenía 10 puntos muy explícitos. Esto los tomé bueno, están en todos lados, pero de un artículo que los retoma y los analiza. Ahí ustedes los van a poder leer, pero son 10 medidas de política económica que tienen que llevar a cabo los países que se adhieran a este consenso, que son, bueno, no los voy a leer, pero después ustedes van a poder profundizar. Ya son las 4:30, así que no quiero detenernos. Pero también el neoliberalismo no solamente va a ser eso, un proyecto económico-político, sino también vamos a entender que es una forma de organizar la sociedad y las relaciones sociales. Y en esto quiero como detenerme un segundo, porque si hay algo que muchos autores marcan, es que el neoliberalismo y las economías capitalistas tienen características negativas que se pueden determinar en tres características negativas principales, ¿no? Por un lado, la primera va a tener que ver con que el capitalismo va a estar produciendo todo el tiempo relaciones desiguales de recursos y de poder. En esto que veíamos de los factores que hacen a la economía, entre el factor capital y el trabajo, va a estar generando
una relación social entre que quienes pertenecen a la clase trabajadora van a estar en desigualdad de recursos y de poder con la clase que va a ostentar el capital de alguna manera, ¿no? Esto yo lo tomo de un autor que es Boaventura de Sousa Santos, quien explica que la separación entre el capital y el trabajo y la privatización de los bienes públicos van a estar actuando todo el tiempo como motores que producen rendimientos desiguales y relaciones sociales marcadas por la subordinación del trabajo al capital, ¿no? Por otro lado, las economías capitalistas todo el tiempo van a estar generando relaciones sociales que van a estar basadas en la competencia, ¿no? Esta idea de cómo actuamos ante los otros dentro de las relaciones en el capitalismo, ¿no? Que también, obviamente, esto va a tener que ver con las relaciones sociales utilitaristas. Ahí Boaventura lo que nos explica es que el mercado capitalista va a estar exigiendo todo el tiempo relaciones sociales de competencia y que eso de alguna manera lo que va a hacer surgir son una forma de sociabilidad empobrecida y que va a estar solamente basada en el beneficio personal y no en la solidaridad. Va a explicar que va a haber como una mezcla de codicia y de miedo que se van a conjugar en el mercado cuando las personas van a estar interactuando, y que las personas van a ser vistas unas a otras como fuentes de enriquecimiento y consideradas una amenaza, ¿no? Esta es la competencia laboral entre las personas. Ahí Boaventura cita a otro autor que es Cohen, que me gustaría leerles esta parte que me parece importante, dice, o sea, esta forma de mirar o de pensar a los otros, va a decir, son formas horribles de mirar hacia los otros, independientemente de que ya estamos acostumbrados a ellos como resultados de siglos de capitalismo. Y el tercer elemento negativo de las economías capitalistas neoliberales es que van a estar proponiendo lo que de alguna manera algunos otros autores hablan de relaciones extractivistas, que es que hay un tipo y un grado de consumo que no son sustentables. Esto claramente va a estar marcado por las crisis civilizatorias, pero sobre todo con la crisis las crisis alimentarias y con la crisis sanitaria que vivimos en el capitalismo, y es claramente porque los recursos naturales, que podían también entenderse como bienes comunes naturales, son finitos, ¿no? El capitalismo, a decir Boaventura de Sousa, dice, tiende a agotar los recursos naturales que permiten su propia reproducción, ¿no? Y esta es como toda una crítica que se va a hacer a las economías capitalistas de cómo en su proceso de acumulación arrasan con los bienes y los recursos naturales comunes. Y por último, si nos volvemos a preguntar esta idea de qué es el neoliberalismo, y ya desde otra perspectiva, más desde la filosofía política o desde la psicología, etcétera, etcétera, hay muchos autores que trabajan toda una idea de que el neoliberalismo ya no solamente es un proyecto político-económico o una forma de organizar la sociedad, sino que también es una forma de crear subjetividades y de crearnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces hay toda una serie de pensadores que van a entender el neoliberalismo como una forma de crear una subjetividad, y esa subjetividad o ese sujeto moderno va a estar todo el tiempo viviendo en un profundo malestar, ¿no? Que lo podemos relacionar también con todas las problemáticas de salud mental que tienen. Yo ahí solamente copié dos cuestiones para que lo pensemos. Quiero, en ese sentido, leerles algo de un curso que tomé en realidad les quiero leer esta introducción a un curso sobre el neoliberalismo como forma de producción de subjetividad, y dice, entre los objetivos del curso decía así, realizar una crítica de la razón neoliberal no puede reducirse simplemente a una denuncia del desmantelamiento del estado de bienestar, la pérdida de derechos de los trabajadores y la disolución de los lazos sociales. Esos fenómenos describen solo un conjunto de medidas negativas, destructoras, pero no permiten comprender al neoliberalismo como productor de otro tipo de lazos sociales, de una subjetividad diferente y de otro modo de funcionamiento del Estado. Si queremos modificar nuestro presente, dice, es necesario analizar el neoliberalismo como una racionalidad que expande las formas de la competencia y que propone el modelo de empresa para producir un nuevo tipo de sujetos. El programa neoliberal no trata de dejar libres los mercados de la intervención estatal, sino que intenta profundizar las lógicas de la empresa interviniendo activamente en el entramado social.
Bueno, esto ya es como profundizando un poco más, pero nos parecía importante dejar en claro esto, de que pensar el neoliberalismo no solamente implica pensar en una esfera económica, sino en una esfera social y en una esfera de la construcción de la subjetividad. ¿Por qué? Porque la economía va a pensar un determinado sujeto actuando, que de hecho la economía social y solidaria, las economías feministas van a criticar quién es ese sujeto, sino que también va a ir construyendo formas de actuar, formas de pensar y formas de relacionarnos con otros, ¿no? Por eso también traíamos a colación lo de la construcción de relaciones sociales que generan las economías capitalistas como relaciones extractivistas, como relaciones de competencia, como relaciones donde va a primar el individualismo o el utilitarismo y no la cooperación, la reciprocidad, la solidaridad, etcétera, etcétera, que son prácticas y valores que las economías sociales y solidarias van a estar reclamando que deben estructurar las formas de hacer economía, ¿no? O sea, las formas de producir bienes y servicios tienen que estar atravesadas por otras formas de sociabilidad. Y de alguna manera, otra de las características negativas que va a tener el neoliberalismo, y por eso es importante ampliar la mirada o desde cómo lo pensamos, y traspasar esta idea de que solamente es un proyecto económico, va a tener que ver con que, fíjense esto, me había olvidado de marcar esto, a pesar de lo que se ha tendido a afirmar, crecientemente se comprende que el neoliberalismo no es un modelo económico, sino más bien es una racionalidad política cuyo principio es un modo económico de ver la vida, que en tanto tal implica y requiere la producción de valor y utilidad como lógica central y extendida del mundo. En tal sentido, una característica fundamental del neoliberalismo es ser un modo de producción de subjetividad, ¿no? Es una forma de entender la vida, ¿no? Por eso hay muchos autores que hablan de el neoliberalismo y el estado actual del capitalismo de tender a mercantilizarlo todo, incluso la vida. Bien, sigamos. Bueno, acá... Ahí está. Ahí está. No, les trajimos dos autores que nos parecen importantes. Uno es Raúl Civechi, que es un pensador uruguayo, para pensar un poco esta idea del concepto de crisis civilizatoria en la que vivimos. ¿Y por qué? Porque nosotros creemos que la economía social y solidaria o la economía feminista, popular, etcétera, etcétera, son de alguna manera respuestas a esta crisis civilizatoria. Así que bueno, vamos a ver un poco este video que dura 4 minutos, donde Civechi explica un poco de qué va esta idea de la crisis civilizatoria. Ahí pasan muchas cosas en el mundo, ¿verdad? Brexit, Trump, crisis de los progresismos, ascenso de fuerzas. Ay, perdón. No sé qué pasa. Ahí pasan muchas cosas en el mundo, ¿verdad? Brexit, Trump, crisis de los progresismos, ascenso de fuerzas conservadoras, caos climático, cambio climático, que se parece más a un caos climático que a un cambio climático, porque no es gradual, se pasan cosas imprevistas, crisis sanitaria, fin de los antibióticos, paso de un mundo unipolar a un mundo multipolar, paso de un mundo centrado en el Atlántico a un mundo centrado en el Pacífico, de la hegemonía yanqui a la hegemonía china, etcétera, que no sabemos si será hegemonía o qué todavía, en fin, un montón de cambios. ¿Cómo anudamos, cómo le pasamos el hilo a todos esos cambios para hacer un collar, una descripción más o menos ordenada? Bueno, yo creo que lo que ordena eso es la crisis civilizatoria. La civilización occidental capitalista está en crisis. ¿Qué quiere decir que una civilización está en crisis?
Quiere decir que los problemas que genera esa civilización no tiene capacidad para resolverlos con los paradigmas propios de esa civilización. O sea, un cuerpo se enferma, tú, yo, cualquiera de nosotros, tiene una gripe, y el cuerpo tiene los mecanismos para resolver esa crisis. El cáncer sucede cuando el cuerpo ya no tiene capacidad, el cáncer terminal, capacidad para resolver, para curarse, de autocuración. Entonces, la civilización occidental capitalista está en una crisis muy fuerte, terminal, porque ya con los valores y con el tipo de medicinas que tiene esta sociedad no puede resolver los problemas que ha generado. Por ejemplo, el caos climático no se puede resolver con más capitalismo, con más producción, ¿verdad? La crisis sanitaria no se puede resolver con más antibióticos, porque son los antibióticos sobre los que descansa la salud humana, y así en cada aspecto. Y esta idea de crisis civilizacional es muy distinta a la idea de crisis económica. Cuando tú dices crisis en la sociedad, todo el mundo piensa en crisis económica, porque estamos tallados de economicismo. La crisis económica es una parte de la crisis civilizacional. Entonces, ¿qué están haciendo los pueblos? Cuando la situación sanitaria no da más, apelan a otros saberes, a las hierbas, a la acupuntura, a saberes marginados o olvidados para resolver sus crisis. Cuando los pueblos ya no tienen una educación adecuada, empiezan a resolver la educación con otras pedagogías en otros espacios, como los sin tierra, empezando con Paulo Freire hasta una pedagogía da terra. Y así, en cada aspecto. Y yo creo que, no voy a hablar de la solución de la crisis, porque me parece que eso es tremendo, pero evidentemente en lo que venga tendrá un papel muy importante las cosmovisiones indígenas y afros, que son muy parecidas, aunque no iguales, en donde el concepto del tiempo y del espacio es distinto. El tiempo no es lineal, sino que es circular, como las estaciones del año. El espacio no es un lugar para acumular, sino para crear y criar relaciones sociales de otro tipo, no capitalistas. Bien, bueno, el de Saskia Sassen lo vamos a dejar para ¿te parece, Eva? Lo dejamos y seguimos, así cerramos. Lo vamos a dejar, se los dejamos en la presentación para que ustedes lo vean. Un poco retomando, ahora después vamos a ver otro concepto, pero retomando un poco lo que dice Sibechi, que me parece importante, es que el concepto de crisis civilizatoria es un concepto un poco más amplio y que trata de generar una ruptura con esta idea de que la crisis es solamente una crisis económica, ¿no? Y que es un poco venía a colación y en relación a que el neoliberalismo no solamente es un proyecto económico, ¿no? Sino que se empiezan a generar crisis en todas las esferas de la vida y que tiene que ver con un paradigma, con una forma de pensar, con una forma de estar que se va a estructurar en el capitalismo, pero que va a tener que ver con el ser occidental, con el ser de la modernidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué traíamos a colación todo esto? Porque creíamos que es importante dejar en claro que el neoliberalismo, el sistema capitalista neoliberal en el cual vivimos, tiene promesas y siempre se habla de la necesidad de crecer, de que las economías crezcan para vivir mejor, para generar bienestar, etcétera, etcétera, y todo eso no sucede. Desde los 70 en adelante, las economías y las sociedades en América Latina son cada vez profundamente más desiguales. Vivimos constantemente con aumentos de la pobreza en nuestras poblaciones, ahí solamente ilustramos con algunos títulos, y que las economías tal y como están no resuelvan las necesidades y los deseos, sino que generen rupturas del lazo social, desigualdad, pobreza, caos climático, como se decía en el video, y todas las consecuencias que tiene el neoliberalismo, es de alguna manera
las respuestas que van a empezar a generar las sociedades y las comunidades por las cuales se va a empezar a generar todos los procesos de economía social y solidaria. Para terminar, otro de los conceptos que nos parecía importante, y esto tiene que ver, si bien es muy parecido, tienen que ver que, bueno, como hay distintas escuelas, al concepto de crisis civilizatoria, otro concepto importante, y que toman algunos autores, y esta es una autora que es Natalia Quiroga Díaz, que es una colombiana que vive actualmente en la Argentina, que trabaja mucho los temas de economía social y solidaria y feminista. Ella habla de la crisis de reproducción de la vida. Hay otras autoras, por ejemplo, que les vamos a dejar otro video para ver, que habla de la crisis de los cuidados. Pero bueno, Quiroga Díaz habla de la crisis de reproducción de la vida, y en el texto que tomamos esto, que es un texto que nosotras dábamos con Eva, tiene una cita de Rubén Blades que me pareció importante leerles para volver a pensar un poco el concepto de trabajo, la importancia que va a tener para la vida en general. Y dice así: el último día en la vida de Adán García lo halló como todos los otros de su pasado, soñando ganarse el gordo en la lotería, los hijos y la mujer durmiendo a su lado. Adán salió de su casa al mediodía después de una discusión muy acalorada. Su esposa quería pedirle plata a los suegros, y Adán besaba a sus hijos mientras gritaba: esto se acabó, vida, la ilusión se fue, vieja, y el tiempo es mi enemigo. En vez de vivir con miedo, mejor es morir sonriendo con el recuerdo vivo. Por última vez entró a la tienda del barrio y le fiaron un paquete de cigarrillos. Por la avenida central lo vieron andando sin rumbo, las manos dentro de los bolsillos. Desde que Adán fue botado de su trabajo, dijo un vecino, o sea, fue echado, noté en su forma de ser un cambio muy raro. Él, siempre muy vivaracho, ahora andaba quieto, pero en la tranquilidad del desesperado. Un poco esta cita que introduce el texto de Natalia Quiroga Díaz habla de la centralidad que tiene el trabajo como un medio de sociabilización, como un medio de existencia, ¿no? La importancia que tiene dentro de nuestras sociedades. Y en ese sentido, la economía que propone la economía social y solidaria es una economía que se va a centrar en el trabajo, justamente, como forma creativa de la humanidad, como forma de sociabilización dentro de la sociedad y como un medio para la reproducción de la vida, ¿no? Y si hay algo que tienen de diferente las propuestas de la economía social y solidaria, a diferencia de la economía neoliberal capitalista, que es una economía que se va a estar rigiendo todo el tiempo por la acumulación del capital y la reproducción de ese capital, es que justamente lo que busca es reproducir y ampliar la reproducción ampliada de la vida. Y para cerrar, está una cita de cómo se introduce el texto de Quiroga Díaz, quien explica que las economías latinoamericanas vienen creciendo y no se percibe una crisis. Bueno, ella va a problematizar el concepto de crisis, dice en este artículo: el término crisis no se va a estar refiriendo a un episodio específico, como el crack financiero, a una caída de la bolsa, a una corrida de capitales, algo que siempre escuchamos en nuestro país. Iba a decir, aunque el término desde la visión ortodoxa de la economía es frecuentemente usado para designar alguno de esos hechos, o sea, la idea de crisis económicas, en este trabajo se va a hablar de una crisis de reproducción referida a una exclusión sistemática de amplios sectores de la población del acceso a los recursos indispensables para satisfacer sus necesidades de reproducción biológica y social, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que las economías capitalistas tienden todo el tiempo a generar desigualdad y a excluir sistemáticamente a las personas, o excluirnos de la posibilidad de reproducir nuestra vida, y de reproducir nuestra vida de calidad, ¿no? Y a poder vivir dignamente. Así que bueno, un poco como para introducir el programa, nos parecía importante dejar en claro todos estos conceptos que tienen que ver con una introducción a la economía y dejar en claro cuáles son las características estructurales del capitalismo neoliberal, las cuales tenemos que tener en cuenta para entender por qué surge la economía social y solidaria.